Bueno, muchachos, muy amables a ustedes por responder al llamado del día de hoy, en el cual nos encontramos en nuestro ya cuarto encuentro síncrono del día 6 de noviembre del año en curso 2020. Bueno, agradecerles por su puntualidad inicialmente, recomendarles en este espacio del día de hoy ser de pronto muy pendientes de lo que se va a pedir el día de hoy o lo que se va a realizar el día de hoy, pues porque ya iniciamos en el grueso de nuestro desarrollo del proyecto, el cual se basa mucho en el enfoque ya de la construcción del diseño, de la investigación, en el proceso ya como del desarrollo del proyecto. Entonces, dependiendo de esto, pues nacerán muchas dudas también y pues también en el desarrollo de la investigación pues se hará la facilidad, digamos, en el desarrollo de esta, y si hay alguna pregunta pues al final de la sesión de hoy pues haremos una sesión, bueno, estableceremos un espacio de preguntas pues para que podamos responderlas. Bueno, en el encuentro del día de hoy pues como siempre, trato de dividirla en dos partes, una parte que es como la parte más extensa, que es la del diseño y la investigación, y el enfoque de la investigación, y otra segunda parte que ya abarca la población, muestra, caracterización de las variables, fuentes de información y presentación de instrumentos para la recolección de datos. Entonces, permitirme explicar primero el diseño de la investigación y el enfoque de la investigación. Voy a hacer un breve paréntesis en este momento para indicarles lo siguiente. Terminada esta sesión, los invito de pronto a revisar su Microsoft Teams y revisar, digamos, la retroalimentación que he establecido, que he hecho con respecto a las entregas que han hecho. La entrega anterior, la entrega 1 y la entrega preliminar. Bueno, al final de la clase lo digo que lo hagan, no lo hagan en este momento, pues porque si vamos a hacer una revisión de eso en este momento, pues perdemos todo el hilo de la clase, ¿les parece? Entonces, al final le indico, por favor, y establecer de una vez las preguntas. Bueno, para el día de hoy vamos a enfocarnos en la entrega número 3 de este proyecto de investigación, este proyecto de grado, mejor dicho, y es lo siguiente, es cómo construir ese proceso del diseño de la investigación o ese proceso digamos, del desarrollo del proyecto. Esto básicamente es el grueso de nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, primero entender qué es el diseño de la investigación y luego entender el enfoque. Yo no voy a tratar de ser muy teórico, yo lo que voy a tratar de hacer es muy práctico con relación a lo que voy a explicar. He traído unas transparencias en la cual voy a explicar el diseño de la investigación y el enfoque de la investigación. Ya para lo que es la población, muestra y el resto que aparece ahí, vamos a tratar de hacerlo muy práctico, es decir, a través de escribirlo, de cómo enfocarlo, cómo redactarlo. Entonces, en este caso, me voy a ir a lo que sería esto que es el diseño. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a hablar que una vez precisada el planteamiento del problema, es decir, que ya se definió el problema y ya se definió también el alcance inicial de esta investigación, ya se formuló la hipótesis, ya se estableció la naturaleza de este estudio, ya ustedes visualizaron de manera práctica y concreta cómo contestar a esa pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo contestarla? Lo que quiero decir en el siguiente caso es, ustedes tienen ya la pregunta problema, la redactaron, la establecieron, la escribieron. Y ustedes también en el momento que escribieron esa pregunta, de igual forma, ya tienen la visualización, ya tienen el enfoque, ya tienen la proyección también de cómo responderla. Porque, en fin al cabo,
cuando yo les dije a ustedes, redacten esa pregunta de investigación, redacten esa problemática como tal, esa hipótesis, es que ustedes también tengan la idea de cómo abarcarla, en qué tiempo, con qué medios, con qué recursos y dónde, es decir, el lugar para responderla. Es decir, que ustedes tienen claridad de cómo concretar y de contestar la pregunta de investigación para poder cumplir esos objetivos que ya se plantearon hace ya 15 días. Entonces, ahora lo que se debe seleccionar, en este caso, es el diseño de investigación y explicar el contexto particular de su estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en estos términos, vamos a referirnos al plan o a la estrategia que vamos a tomar, que vamos a concebir para poder obtener la información que se desea. ¿Con qué fin? Con el objetivo, o bueno, con el fin de responder el planteamiento del problema. Entonces, fíjense que básicamente lo que vamos a hacer es una estrategia. Vamos a diseñar nosotros, vamos a realizar un plan donde podamos establecer qué estrategia podemos utilizar para poder recolectar la información necesaria con el fin de responder ese planteamiento del problema, es decir, para poder responder esa problemática. Ojo acá, porque nosotros podemos encontrar que en la investigación tenemos investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas, y ese es un tema que puede ser bastante grueso para ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de la conceptualización, de entenderlo, ¿vale? Yo lo puedo resumir, lo podemos resumir básicamente en dos cosas. Ustedes pueden decir, bueno, mi va a ser cuantitativa, pero entendemos qué es cuantitativo. Mi investigación va a ser con un enfoque cualitativo. Entendemos que es un enfoque cualitativo, o podemos decir que es una de las dos, un enfoque mixto. Y quiero que este enfoque que usted quiero que este enfoque que nosotros vamos a establecer, cuantitativo o cualitativo, lo entiendan no desde el punto de vista, bueno, también del concepto, sino desde el punto de vista del ejemplo. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden decir, ah, bueno, yo puedo utilizar este enfoque que me parece un poco mejor para resolver esa pregunta. No, poder resolver esa estrategia que voy a usar. Antes de irme con los enfoques, sigamos hablando un poco del diseño. Y el diseño vienen dos conceptos muy importantes. El diseño viene a que ustedes pueden hacer una investigación no experimental y pueden hacer una investigación experimental. Dos conceptos. No vamos a, bueno, si vamos a establecer de que si es cualitativo, estos dos conceptos, de una vez les digo, del diseño se agrandan un poco. ¿Por qué? Porque podemos tener un diseño distinto. ¿Qué quiere decir? Desde el enfoque cuantitativo, qué pena. Cuantitativo, ¿a qué hace referencia? A que las variables se pueden contar a las variables, es decir, los elementos que podemos nosotros utilizar se pueden contar. Es decir, nosotros podemos hacer una encuesta y de la encuesta nos pueden salir resultados. ¿Como cuáles? Entonces podemos definir un número de personas, podemos definir un número de satisfacción, podemos definir un número de cualquier medio, podemos sacar una moda, podemos sacar números cuantitativos, por eso decimos cuantitativo, contar. Y desde el punto de vista cuantitativo podemos hablar del diseño experimental y no experimental. Si fuéramos a hablar de cualitativo, es decir, de cualidades, de establecer elementos de percepción, de cómo percibe la persona algo, es decir, una entrevista. Nosotros podemos establecer preguntas de entrevista y dependiendo, o preguntas abiertas, y dependiendo de lo que escriba la persona o de lo que el concepto tenga, podemos también determinar el tipo de diseño. En este caso, el día de hoy yo les voy a explicar nomás dos diseños. Bueno, un diseño, el diseño por investigación no experimental y investigación experimental.
Ojo, si ustedes van a irse por un enfoque cualitativo, este diseños que aparecen acá se amplía. ¿Listo? Yo por el momento voy a explicar cuantitativo, el enfoque cuantitativo y un diseño experimental y no experimental. ¿Vale? Ya les voy a... Bueno, digamos que, ¿qué es lo que trata esto de diseño experimental y diseño no experimental? Digamos que el diseño experimental vamos a tener 3 tipos de experimentos. Y en el diseño experimental vamos a jugar mucho con el concepto de ensayo y error. ¿Qué quiere decir esto del concepto de ensayo y error? Quiere decir de que yo a medida que yo vaya haciendo mi experimento, ¿vale? Yo puedo ir cambiando el concepto de la variable o puedo ir cambiando las variables para que me den respuesta o no me den respuesta a la problemática que yo voy a solucionar. ¿Vale? Tenemos eso claro, muchachos. Entonces, diseño experimental podemos tener 3. Pre-experimento, preexperimental, es decir, antes del concepto de experimental. Experimental puro, es decir, un experimento puro. Y un cuasi experimental. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, ¿dónde podemos establecer que sea un experimento como tal y que esta investigación sea experimental concretamente? ¿En qué áreas podría existir o se enfocaría más este diseño? ¿En qué áreas usted puede que va más a la mano? Usted puede decir, no, pues en el área de quizás de pronto de las ciencias de la salud o quizás de pronto de las ciencias puras, por ejemplo, la química, ¿vale? Donde tenemos que establecer experimentos y a partir del ensayo y el error van cambiando o van cambiando los parámetros y vamos cambiando, digamos, esa respuesta que nos va dando. Bueno, eso con respecto al diseño, a la investigación experimental. Vamos a hablar del diseño en la investigación no experimental. Entonces, en la investigación no experimental vamos a tener 2 elementos importantes. Que vamos a tener diseños transversales y diseños longitudinales. Bueno, ¿y qué me quiere decir cada una? ¿Qué quiere decir o qué diferencia hay entre ambos estudios? El estudio transversal y el estudio longitudinal. Entonces, como para conocer la diferencia entre este estudio de transversal y longitudinal, es importante pues recordar las características de cada uno de ellos, recordarlas no sino verlas, porque ustedes en este momento no las han visto. Entonces, ¿qué quiere decir estudio transversal? El estudio transversal se define como un estudio de observación, en el que los datos se recopilan para estudiar una población en un solo punto en el tiempo y examinar la relación entre las variables de interés. Vuelvo y lo digo, el estudio transversal se define como un estudio de observación, ¿vale? En el que los datos se recopilan para estudiar a una población en un solo punto en el tiempo y examinar la relación entre las variables de interés. ¿Qué quiere decir que el estudio transversal hace? Es decir, que ustedes empezaron su estudio de investigación, empezaron a desarrollar, ¿qué? Su estudio de investigación para realmente conocer si la aplicación que usted quiere hacer, la identificación que usted quiere realizar, funciona o no. Entonces, en el estudio transversal, en el diseño transversal, la recopilación de la información se va a hacer una única vez, no importa el momento, si es iniciando, si es intermedio, si es al final. ¿Qué quiere decir ahí? Que ustedes, en términos ya aplicados, ¿no? Digamos, hablemos de profe, ¿y eso qué quiere decir? En términos aplicados, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, usted hizo el formato de una encuesta para conocer el nivel de satisfacción o conocer, el nivel de satisfacción de un empleado en una empresa, porque su estudio está enfocado a eso. Yo le estoy dando ejemplo. O sea, dentro de su investigación, usted quiere establecer el nivel de satisfacción digamos, del empleado en una empresa. Estoy dando un ejemplo. Usted puede decirlo, bueno, yo puedo preguntarle a todos los empleados para saber su nivel de satisfacción.
Pero ¿cuándo será el mejor momento para aplicarle esa encuesta? Si cuando yo comience mi investigación, en el medio de la investigación o al final de la investigación. ¿Cuándo será el momento preciso para poder establecer esa encuesta? ¿Eso de qué depende? El momento depende mucho, pues, de su trabajo, ¿no? Depende mucho de lo que usted va a investigar. Porque, por ejemplo, si usted quiere identificar una problemática, pues obviamente usted si va a identificar la problemática, usted tiene que aplicarla desde un inicio para hacer la intervención, listo, y ya. Entonces, esa encuesta se realiza una única vez, transversal, es decir, se realiza una única vez. No vamos a hacer más encuestas, sino que empezó la encuesta, usted hace la identificación, hizo la encuesta, revisó que si, o hizo una lista de chequeo, si cumplía o no cumplía los protocolos dentro de la empresa, si el empleado estaba satisfecho o no. Realizó la encuesta una única vez y ya, hasta ahí, terminó. ¿Listo? Transversal. Ahora vamos a mirar qué nos habla de la longitudinal. ¿Qué nos dice la longitudinal? La longitudinal nos va a decir lo siguiente. Es lo mismo, mire, el estudio longitudinal, al igual que el estudio transversal, es lo mismo. Es decir, también es un estudio de observación en el cual se recopilan los datos, ¿listo? De la misma muestra. Pero ¿qué va a pasar en longitudinal? Que usted lo va a hacer repetidamente. Es decir, lo va a hacer en un inicio, en el medio, al final. O usted puede decir que lo va a hacer 5 veces dentro de la aplicación del estudio. Ejemplo. Usted puede verificar lo siguiente. Usted diga, su proyecto de grado, su proyecto de investigación, puede ser, les voy a dar un ejemplo. Es decir, no, es que yo voy a implementar una herramienta para mejorar, digamos así, vamos a ver si podemos implementar una herramienta para mejorar, digamos, para mejorar la matrícula de los estudiantes del Politécnico Americano. Listo. Ah, bueno, usted va a aplicar la herramienta, listo, apliquemos una herramienta. No, es que ahorita la matrícula la podemos hacer a través de una aplicación con el celular. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Ah, bueno, pregúntele primero a los estudiantes si ellos se sienten satisfechos con cómo hacen el proceso de matrícula ahora. Listo. Después, pregúntele a ver si los estudiantes se sienten satisfechos después de haber hecho su proceso de matrícula un mes después. O ya aplicaron la herramienta, entonces pregúntale a los estudiantes si mejoró el proceso. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo repetidamente dentro de un periodo prolongado de tiempo, conociendo o realizando la encuesta para saber si sirvió o no sirvió esa herramienta que ustedes están aplicando. Entonces, entendemos hasta este punto la diferencia entre la investigación no experimental. Yo que hago mucho énfasis en esto. Si yo hago más énfasis en la investigación no experimental, porque es el enfoque que vamos a irnos nosotros. Yo, a modo de recomendación, yo les digo, muchachos, el enfoque, hagámoslo por una investigación cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Que sí, que debemos hacer encuestas, debemos recolectar información, debemos hacer lista de chequeo. ¿Por qué? Porque si nos vamos por el lado cualitativo, el lado cualitativo es que ustedes tienen que hacer entrevistas, entonces tienen que diseñar un formato, tienen que pedirle permiso a la persona si se deja grabar el audio, esto como método para asegurar que la información que está recolectando sea verídica. Entonces es más costoso en tiempo y en dinero una recolección cualitativa que una cuantitativa. ¿Por qué también? Porque tendríamos que, si hagamos, ¿qué es más fácil revisar? Hagan ustedes precisión ahí. ¿Qué es más fácil revisar y tabular? Entonces, si hablamos de tabular es porque vamos a hacer un enfoque cuantitativo, vamos a hacer encuestas y vamos a analizar qué respondió en cada pregunta la persona encuestada. Entonces, si calificó de 1 a 10, o si calificó o si es bicotómica, calificó de una, si no, si respondió, las preguntas son cerradas.
en las investigaciones cuantitativas. Si nosotros vamos a hablar de preguntas cualitativas, ya hablamos de preguntas abiertas, de entrevista. Entonces, ustedes tienen que leer toda la entrevista, todo lo que escribió la persona, o escuchar toda la entrevista, sacar, redactar, verificar que la información sea legible, verificar si la información no está parcializada, etcétera, etcétera. Entonces yo por eso, a modo de, digamos, guiarlos, enfocarlos, asesorarlos en el diseño de esta investigación, yo les recomiendo mucho este enfoque cuantitativo e irnos por el espacio de investigación no experimental. Pues porque nosotros como tal, experimentos de ensayo y error no vamos a hacer, ¿vale? Aquí, en esto, sí ustedes pueden cambiar en lo que corresponde al diseño transversal, al diseño longitudinal. Posiblemente una persona me diga, no, profe, yo quiero saber si, conocer si la herramienta o la aplicación que nosotros vamos a utilizar realmente cambió el modelo de la compañía, cambió, mejoró. Entonces ellos pueden decir, hacer una aplicación. Entonces, si ellos van a hacer eso, van a establecer entonces una percepción inicial y una percepción final. Entonces ellos pueden aplicar 2 o 3 encuestas dentro de su proyecto de grado. O pueden hacer una sola, que es lo que sería el diseño transversal. ¿Listo? Entonces ya ustedes vayan pensando, diciendo, ah, bueno, ya sé lo que me está diciendo el profe. El profe me está diciendo que yo debo hacer encuestas. ¿Cuántas encuestas? Dependiendo de la población. Si usted está haciendo su proyecto de investigación o proyecto de grado, lo está haciendo posiblemente en una empresa o en una institución educativa, ¿listo? Usted puede decir una organización, etcétera. Usted puede decir, ah, no, es que la empresa son 50 trabajadores. Ah, bueno, pues la población sería entonces, ¿cuántos? 50. ¿Y cuántas encuestas tendría que hacer? 50. ¿Listo? Si usted quiere que el estudio salga un poco más acertado. Bueno, muchachos, entonces, en relación a lo que sería el diseño de la investigación, antes de continuar, ¿quedaría un poco claro o quiere que de pronto haga? Lo hago porque yo sé que este es el grueso del trabajo. Este es el grueso. ¿Y por qué es el grueso? Porque aquí es donde vamos a definir el plano, la estrategia para poder obtener la información. ¿Listo? Quedamos nosotros, pues que deseamos para poder responder el planteamiento del problema. ¿Aló? Bueno, quedé solo. Profesor, buenas noches. Profe, sí sería bueno que nos repitiera otro repasito más de... Bien, listo. Nosotros lo que pretendemos construir para esta entrega número 3, número 3, es lo que se llama el proceso metodológico, ¿vale? El proceso metodológico consiste, para esta entrega, es establecer ese plan, esa ruta que debemos nosotros diseñar para poder recolectar esa información necesaria para poder desarrollar nuestro proyecto de grado, o en este caso para poder responder esa problemática. Existen problemáticas muy extensas y yo ya estuve corrigiendo algunas. ¿Listo? Yo no me voy a poner a decir cuáles, quiénes, no, yo simplemente voy a responderles. Entonces, existen problemáticas muy extensas. Por ejemplo, dicen, lo que vamos a hacer nosotros es ese plan, esa estrategia para recolectar esa información. Hay problemáticas que me dicen evaluar el aprendizaje y queda ahí.
¿Cómo evaluar el aprendizaje? Y queda ahí. Pero no me dicen en qué lugar, no me dicen en qué momento, no me dicen en qué tiempo. Y entonces yo les pregunto, piensen ustedes, si van a evaluar algo tan extenso, piensen en el número de personas o el número de encuestas que ustedes deben hacer para poder realmente responder esa pregunta. Entonces, yo les digo acá, miren, nosotros vamos a hacer ese plan, esa estrategia para poder responder esa pregunta de investigación. Y ese plan, esa estrategia, la vamos a construir con los siguientes conceptos que les voy a dar, ¿vale? ¿Cuáles conceptos? El primero, el diseño de la investigación, ¿listo? Y el segundo, el enfoque. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar de diseño, nosotros debemos tener en cuenta también el enfoque. Los dos van de la mano, el enfoque y el diseño. Se los dejo a modo de ejemplo. El enfoque, vamos a tener tres cosas, pero básicamente son dos. La tercera es una mezcla de ambas. En el enfoque, nosotros podemos hablar de que la investigación puede ser cuantitativa o de que la investigación pueda ser cualitativa. ¿Qué quiere decir que sea cuantitativa? De que nosotros vamos a empezar a investigar números. ¿Qué números? Entonces, por ejemplo, ¿qué es más fácil responder? ¿O qué es más fácil analizar? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil analizar? Una guía, bueno, una guía no, un formato de respuestas, de una encuesta, o es más fácil analizar una entrevista de audio o escrita. Yo les pregunto a ustedes eso, algo muy importante, porque de esta pregunta que que estoy haciendo acá, surge el asesoramiento de hoy. ¿Cómo es la pregunta, profe? Para ustedes, ¿qué es más fácil? Tabular una encuesta donde está marcado, ya está marcado, digamos que está de 1 a 10, está de un sí y un no, está una lista de chequeo, quiere decir cumple o no cumple. O para ustedes es más fácil analizar una entrevista, leer un texto que alguien escribió o escuchar una grabación de la persona en la entrevista. ¿Qué es más fácil analizar? O contar, ¿qué es más fácil? La encuesta. Mayerly, ¿estás bien? La encuesta es más fácil. Sí, la encuesta es más sencilla. ¿Qué nos iba a decir, Yuri? Que a mí también me parece que la encuesta es como más sencilla. Bueno, eso, la encuesta es más sencilla. Yo la pongo a modo de ejemplo. ¿Qué es más fácil contar a ustedes? 500 entrevistas que tabular 500 encuestas. Analícenlo ahora. Las entrevistas, profe, porque la tabulación, eso es de más tiempo, ¿no? Te pregunto ahora, Yoli. Tú me dices que ahorita la entrevista es más complicada, pero ¿cuánto tiempo te toma a ti? No, la entrevista es más como la mejor, ¿no? La mejor opción. Porque Bueno. la tabulación marca mucho tiempo. ¿Sí me entiende? Bueno, listo, y para hacer la entrevista toca entonces ya buscar la estrategia en qué sentido, en poder localizar a la persona que se va a entrevistar o las personas que se van a entrevistar y todo. Porque también ese es otro punto que hay que analizar, ¿no? Porque exacto. Alguien para entrevistarlo, no, yo hago una entrevista, ya tengo a Julano Casado, que es que se lo voy a entrevistar, no, de pronto uno dice eso, pero uno, el momento que vaya a hablar con esa persona, él no puede, no tiene tiempo, que mañana, pasa mañana, entonces va mañana, pasa mañana, y lo mismo, y así, entonces también es como complicado, entonces toca analizar esos punticos. Exacto, bien. Y mire que todo eso se suma en tiempo, esfuerzo y plata. Entonces, fíjense en lo siguiente.
Una encuesta. Profe, lo digo porque cuando yo hice proyecto de grado como docente, porque yo soy licenciada en educación, pero no ejerzo como docente, profe, yo hice mi proyecto de grado con el tema de la autoestima en los niños del centro docente, bueno, un barrio, una escuelita de la Comuna 8. Y cuando fui a hacer la entrevista de los niños, fui, los busqué, les hice cacería que la hora de descanso, porque hemos dicho, con ellos podía hablar, porque en clase, pues, ¿cómo les iba a interrumpir? No, pues para mí fue más fácil, pero eso fue un embolate, porque en cuantas me vi, uno corriendo, yo detrás del que estaba corriendo, el otro por allá jugando voleibol, el otro, entonces no, el otro una cooperativa, profe, entonces eso es complicado. Claro, más difícil. Y ahora, ¿cómo será el tema de tabular la información? ¿Cómo será el tema de tabularla? Es decir, ¿cómo será el tema para entender los resultados? Por ejemplo, en cuantitativa, con números, simplemente podemos mirar, pregunta 1, ¿cuál respondió? Ah, bueno, bueno, respondió A, listo. ¿Cuántas A hay en la pregunta 1? ¿Cuántas B hay en la segunda, en la pregunta 2? Pero en una entrevista debemos analizar qué respondió tal persona y debemos decir, bueno, interpretar lo que básicamente lo que nos está diciendo, desde su percepción y desde la percepción del entrevistador. Entonces, eso también implica mucho. Por eso yo les digo a ustedes, es mucho más fácil realizar una investigación cuantitativa, es decir, hacer una encuesta. Desde mi asesoramiento les puedo decir eso, ¿vale? Por tiempo les digo eso también, bastante que ustedes pueden hacer. Ahora, dos cosas más importantes. ¿Ustedes quieren hacer una encuesta o quieren hacer 2, 3, 4, 5 encuestas en su experimento? Bueno, en su experimento no, en su proyecto, en su diseño. Pues para mí sería una, profe, para andar como más rápido, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que me dice el diseño transversal. El diseño transversal me dice que yo solamente voy a hacer una encuesta y ya. El diseño longitudinal me dice es que yo voy a hacer 2, 3, 4 en diferentes tiempos. Es eso lo que me quiere decir esto, lo que he hablado acá. Sí, claro, ¿Listo? depende también el tema de lo que uno vaya a entrevistar todo, profe, porque el tema mío, por lo menos volviendo al caso del proyecto que yo hice con los niños, a mí me tocó buscar los niños, no buscar un niño para entrevistarlo, ni 2 niños, ni 3 niños, varios. Y otra cosa muy importante, Yoli, otra cosa muy importante, Yoli, hablando, ahorita tú que me cuentas de la autoestima, también toca tener un profesional en el tema de la autoestima para la elaboración de esa entrevista. No es que yo voy a hacer el formato de la entrevista, sino que tengo que asesorarme con un psicólogo, un profesional, para poder diseñar esa entrevista. Ajá, y poder buscar la problemática, así como preguntarle a los niños, todo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo he explicado en esos 40 minutos. Entonces, vamos a hacer un plan, una estrategia para poder recolectar esa información, ¿vale? Y les pregunto a ustedes, bueno, ¿su diseño va a ser experimental o no experimental? Yo les digo, váyanse por el lado de no experimental. Ahora la pregunta es, ¿ustedes cuántas encuestas quieren hacer? ¿1 o 2 o 3 o 5? Entonces me dicen, no, profe, yo quiero hacer solo una. Ah, bueno, si usted va a hacer una sola, porque en mi proyecto de investigación, mi proyecto de grado no requiere más. Ah, bueno, entonces su investigación va a ser de transversal, diseño transversal, ¿vale? Ah, no, es que yo voy a hacer 2 o 3 o 5 encuestas en toda la investigación. Ah, bueno, entonces su proyecto está con una investigación no experimental a través de un diseño longitudinal. ¿Listo? Eso es. No es más, muchachos, con respecto al diseño del enfoque. Que son más de una. Sí, exacto. Si estamos hablando más de una, entonces longitudinal, en diferentes momentos. Y una es si estamos hablando de una sola, es un diseño transversal. ¿Listo? Sí, profe, claro. Bueno. Ahora, cuando nos dicen investigaciones, bueno, esto es como para de pronto darle una profundización a lo que hablamos. ¿Listo? Darle como una especie de profundización para que tengan una claridad, más no de esto se debe aplicar. Bueno, en el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando hablamos de investigación experimental, yo ya expliqué la no experimental. Cuando hablamos de experimental, vamos a hablar de que los experimentos, ¿listo?
o los tratamientos, los estímulos que vamos a hacer, esas intervenciones, a unas denominadas variables que pueden ser independientes, lo que vamos a hacer es observar básicamente en ese experimento, en esa intervención que le hagamos, es observar si hay algún cambio bajo una situación de control. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una investigación experimental, ¿qué quiere decir? De que nosotros hacemos un experimento, tenemos una variable independiente y vamos a aplicarle a la variable dependiente bajo una situación de control unos ciertos cambios. Por ejemplo, un experimento muy sencillo que pueden hacer ustedes. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un vaso con agua y le aplico aceite? Ah, bueno, entonces observo que no se mezclan. Listo, si no se mezclan, entonces puedo decir ¿qué sucede ahí? Entonces, aquí es de lo que tengo que venir a decir respuesta a eso. No, que es que las dos densidades son distintas. ¿Por qué? Porque uno queda encima del otro. El aceite, que es más liviano, queda encima del agua, que es más pesada. Ah, bueno, entonces ya estoy entendiendo de que hay un experimento. Es decir, que yo estoy haciendo influencia de un objeto frente al otro, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un diseño preexperimental? Diseño preexperimental de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Es decir, que en la realidad el sistema de control no está siendo muy supervisado. Es decir, que hacemos una prueba o una postprueba. Es decir, miramos a ver ese aceite con esa agua, a ver si se mezclan en la olla o en el vaso de vidrio y miramos a ver qué sucede. Eso es un preexperimento, no es mucho lo que estamos haciendo ahí. Experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Es decir, tienen grupos de comparación. Ah, bueno, es que yo ya cojo, entonces, agua con aceite, gaseosa con otro líquido. Cojo otro líquido, por ejemplo, gasolina con thinner, y empiezo yo a hacer experimentos con diferentes sustancias y con diferentes entornos. ¿Listo? Entonces ya vienen aquí diferentes tipos de diseño en experimento puros. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable. ¿Qué quiere decir eso? Que se difiere, es lo mismo que el experimento puro, pero se difiere en un aspecto muy claro, que es el grado de seguridad que pueden tener sobre la equivalencia de los grupos. Es decir, que yo al azar asigno o tomo uno de los experimentos que estoy tomando y no lo relaciono frente a los otros grupos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí agua con aceite, en el otro tengo petróleo con agua, en el otro tengo gaseosa con agua, en el otro tengo vinagre con agua, y en vez de hacer forma agrupada, lo que hago es de ese grupo seleccionar uno. Ese es cuasi experimental, básicamente. ¿Listo? Eso con respecto al tema del diseño de la investigación. Acuérdense, puede ser experimental y puede tener esos enfoques donde le estoy hablando, preexperimental, experimento puros, cuasi experimental. Nosotros no vamos a hacer eso, porque nosotros lo que estamos estudiando, digamos, el técnico que estamos estudiando, no está enfocado en experimentar en ningún momento, sino que vamos a hacer una investigación no experimental, en donde vamos a hacer una encuesta, es decir, vamos a hacer un diseño transversal, o bueno, los que quieran hacer diseño longitudinal también lo pueden hacer, está bien, no hay ningún problema, pero deben de tener esa claridad, ¿no? De que van a gastar más recursos en la aplicación de las encuestas. Ahora, profe, perdón que lo interrumpa, claro. ¿Cómo así? O sea, únicamente vamos a utilizar el experimento, el diseño experimental, nada más, los demás no. No, ¿señor? Tú debes escoger uno. De las cuatro opciones, ¿sí? Yo te recomiendo, mira, de mi asesoría te recomiendo que vamos a hacer un enfoque de la investigación cuantitativo, ¿listo? De contar, cuantitativo. Y que el diseño que vamos a utilizar es investigación no experimental. Y vamos a hacer una sola encuesta en todo el proyecto. Es decir, diseño transversal. ¿Listo? Con un diseño longitudinal, ¿no?
Sí, si alguno de ustedes quiere hacer 2, 3, 4 encuestas durante el transcurso de su proyecto, que ya quedan nomás 3 semanas, pues ya esa decisión suya. ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿sí me hago Sí, entender? sí, señor, sí, señor. Listo, entonces, como es una sola encuesta, entonces es un diseño cuantitativo, investigación no experimental y el diseño es transversal, ¿vale? Bueno, aquí hay una comparación entre los dos, entre el estudio transversal y el estudio longitudinal. El transversal es rápido, ¿listo? ¿Por qué es rápido? Porque usted aplica una sola encuesta. No, usted no está haciendo comparaciones en el momento como lo hace la longitudinal. Se conduce en un periodo de tiempo, es decir, que lo vamos a hacer pues, en una sola ocasión. Con los estudios transversales se pueden observar diferentes variables en un solo momento, es decir, lo vamos a hacer en un solo momento, en un solo instante, ¿vale? Y podemos estudiar varias variables o observar diferentes variables dentro de esa misma encuesta, ¿vale? Entonces, obviamente, como es una sola encuesta, vamos a tener claro que es más económico. Diferente al estudio longitudinal, porque si vamos a hacer varias encuestas, pues eso requiere papelería, eso requiere la persona que vaya a realizar la encuesta, ¿listo? Y el desgaste que la persona que va a hacer esa encuesta también. Entonces es más costoso en ese tema. Pero el estudio transversal, como usted va a hacer varias encuestas, la idea es que usted haga encuestas por etapas, ¿no? Es decir, que usted puede tomar o analizar diferentes variables dentro de ese mismo, dentro de cada encuesta, pero puede que esas variables no sean las mismas en cada etapa que usted vaya a realizar. El estudio longitudinal requiere que un observador participe a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. Es decir, que haga un seguimiento, el que va a hacer el estudio haga un seguimiento constante en los participantes que van a estar involucrados en el estudio. Y de nada sirve ustedes de pronto empezar con una encuesta a un empleado o a un trabajador o a alguien que pertenece a la organización. Y cuando usted vuelva a los 2 meses a realizar otra vez otra encuesta a esa empresa porque su estudio lo pida, ya él no esté. Entonces se pueden llevar esa sorpresa. ¿Listo? O sea ¿Qué que ¿cuál de pasa? los dos nos recomienda, profe? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Del estudio transversal o estudio longitudinal? Desde mi concepto, el estudio transversal. ¿Por qué? Porque ustedes nomás van a hacer una encuesta. Por eso les estoy diciendo aquí, me permito volverme un poquito, aquí donde dice, ¿sí me ven el cursor, porfa? Por eso Aquí es donde dice el que es cursor. mejor así porque es una sola encuesta, profe, y Sí, sí, señor. menos volteo de Eso. tanta vaina. Eso. Entonces, ¿qué tipo de enfoque vamos a tomar? Cuantitativo, el enfoque. ¿Listo? ¿Por qué enfoque cuantitativo? Porque vamos a hacer encuestas. ¿Y encuestas qué implica? Que ustedes van a tener variables cuantitativas, es decir, variables que se pueden contar. ¿Listo? Ya vamos a mirar eso más adelante, variables que pueden contar como cuáles. El diseño. Entonces, el diseño que vamos a hacer, como es cuantitativo, hay dos formas. Investigaciones no experimental, e investigación experimental. Yo les digo, vamos a hacer un diseño con una investigación no experimental. No vamos a hacer experimentos, no vamos a hacer ensayo ni error. No hay tiempo para eso. Y como vamos a hacer una sola encuesta, entonces vamos a utilizar este enfoque, bueno, este diseño que es transversal. Que este estudio transversal es más económico. ¿Por qué es más económico? Porque vamos a hacer una sola encuesta. Que este estudio es más rápido, claro, es más rápido. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque nosotros tenemos que ya salir, ya tenemos, mire, cada vez que yo le hago una sesión aquí, es que ya tenemos menos tiempo. Tenemos ya 3 semanas para entregar este trabajo. ¿Listo? Es más rápido, entonces no tenemos tiempo para hacer una longitudinal, nos toca hacer una transversal, por todos los motivos, ¿vale? Hasta ahí bien. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Listo, profe, ya tenemos que un estudio transversal
Ya entendemos que es un enfoque cuantitativo, enfoque cuantitativo. Ya sabemos que vamos a hacer una sola encuesta, Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo hacemos la actividad que vamos a hacer? Listo. Mi pregunta ahora, ¿cuál es el alcance de su investigación? Es decir, el alcance de su investigación, usted debe tenerlo en estos 4 conceptos que me aparecen ahí. Y así, de esa manera, usted puede estar haciendo su pregunta, bueno, su ficha de encuesta. En este caso vamos a llamar la ficha de encuesta. Entonces tenemos exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y fíjense que una va encima de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que una depende de la otra. Y mi pregunta, cuando ustedes buscaron sus antecedentes, llamémoslo así, los artículos, yo les dije los artículos, ¿ustedes encontraron bastante literatura en ese tema? Si encontraron bastante literatura en ese tema, es decir, que su trabajo no es exploratorio. ¿Por qué? Porque ya existe estudios relacionados a esa pregunta de investigación. Bueno, si ya existen preguntas relacionadas a esa investigación, entonces yo realmente no voy a explorar. Es decir, explorar, ¿qué quiere decir? Exploratorio quiere decir, mírelo, exploratorio quiere decir que se realiza cuando el objetivo es examinar, bueno, que vamos a examinar un tema o un problema de investigación, hay poco estudio, no vamos a encontrar vamos a encontrar poca información de ello. Es decir, cuando ustedes van y buscan en Google Scholar, encuentran nomás 2 referencias. 2 referencias y usted dice, uy, o sea que nadie ha hecho esa investigación, voy a ser el primero que voy a investigar en este tema, no lo puedo creer. Entonces dice, bueno, entonces mi estudio va a ser exploratorio. ¿Por qué exploratorio? Porque voy a familiarizarme con el fenómeno desconocido, porque nadie lo ha investigado, porque realmente esa investigación es nueva. Voy a identificar conceptos que no existen y dentro de mi investigación los voy a establecer. ¿Listo? Eso quiere decir un estudio investigatorio, es decir, yo les pregunto, ¿el alcance de investigación es exploratorio? ¿Ustedes no encontraron absolutamente nada? Ahora no es que me vayan aquí a decirme, no, profe, es que yo soy el primero en investigar eso. No creo que sea cierto porque cuando yo revisé sus trabajos, la mayoría de sus investigaciones, bueno, la mayoría de lo que investigaron inicialmente, no era exploratorio. De que algunos nomás pusieron 1 artículo, 2 artículos, fue por decirlo, hasta ahí quisieron construir su tabla. Pero no quiere decir que no encontraron más. ¿Listo? Porque información hay bastante. Que sea exploratorio, mejor dicho, es porque va a encontrar conceptos nuevos. Bueno, sigo el escalón. El alcance de mi investigación. El alcance de mi investigación es descriptivo. ¿Qué quiere decir que sea descriptivo? Si ustedes analizan, ya está por encima del exploratorio. Si es encima por el exploratorio, es que ya hay información con respecto al hecho, la problemática que está sucediendo. Y si es descriptivo, fíjense, ¿qué busca el descriptivo? El descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, de los procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Entonces, ¿qué quiere decir descriptivo? La misma palabra nos dice, describir, mostrar con precisión las dimensiones, los conceptos, los ángulos del fenómeno que está ocurriendo, del suceso o de la problemática que está contextualizada en esa comunidad.
de esa situación problema. Eso es lo que quiere decir la descripción. Ah, bueno, entonces posiblemente mi proyecto de investigación o mi proyecto de grado está enfocado posiblemente a un trabajo descriptivo. Claro, porque es que ya existe literatura con respecto a lo que yo estoy buscando, ya existen diferentes estudios, pero, ojo, que ¿qué pasa acá? Como ya existen diferentes estudios, lo que yo voy a utilizarlos para poder entonces caracterizar mi población. Establecer entonces esa caracterización y someterlos a un análisis para yo mostrar con precisión las dimensiones, o bueno, en este caso los conceptos de ese fenómeno que ocurren en esa problemática. ¿Listo? Si se dan cuenta lo diferente que es exploratorio, que no existe nada, no hay conceptos, a lo descriptivo, que ya en descriptivo ya tenemos conceptos, ya hay unas bases, ya hay investigación en el medio. Y lo que yo voy a utilizar esas investigaciones, ¿listo? Para poder entonces yo describir, pues, mi situación problema. ¿Listo? Vuelvo aquí atrás y hay un tercer escalón, correlacional. Entonces yo digo, bueno, es que mi investigación va a ser correlacional. ¿Qué quiere decir que sea correlacional? Correlacional, fíjense que está por encima de descriptivo y por encima de exploratorio a su vez. Correlacional quiere decir que yo voy a establecer una relación o un grado de asociación entre ¿quiénes? Entre los conceptos o las variables de mi contexto. ¿Cómo así? Yo puedo establecer que la variable que yo voy a estudiar va muy en relación ¿a qué? Pues a lo que posiblemente yo he caracterizado como la problemática. Un ejemplo, un estudio correlacional. Un estudio correlacional me está diciendo muy claramente ahí que yo voy a establecer esa relación en ese grado o ese grado de asociación. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que hablemos de la accidentalidad en Colombia. La accidentalidad en Colombia. Y yo en la accidentalidad en Colombia quiero encontrar la relación que existe o la correlación que existe entre el número de accidentes dependiendo del vehículo. Y resulta que yo empiezo a hacer la investigación, ¿vale? Y voy a establecer una correlación. La correlación me va a formular a mí una ecuación también, que me dice digamos, me puede establecer a mí el índice de correlación y me puede establecer a mí el modelo matemático de esa correlación. ¿Y qué me quiere decir el modelo matemático? Me puede establecer que dependiendo del vehículo, puede ser moto, puede ser carro, puede ser bicicleta, a pie, me dice qué tanto influye esa variable en el número de accidentes fatales en Colombia. Entonces en correlación yo ya voy a encontrar un modelo matemático que explique eso. Imagínense. Entonces, ¿qué es más difícil? Entonces ya venimos a correlacional, ya encontramos un modelo matemático que me diga a mí la relación existente entre ¿quién? Entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿Listo? Entonces, valor, en cierta medida tiene un valor explicativo, claro, aunque muy parcial, ya que el hecho de saber de dos conceptos reales se relacionan para aportar información explicativa. Es decir, yo tengo el modelo matemático y me fijo que la variable que más influye en los accidentes, a ejemplo, ¿no? Son los usuarios de bicicleta. ¿Por qué? Porque en el modelo matemático, después de hacer esa relación matemática que hice, ese estudio que hizo correlacional, se estableció eso. Bueno, entonces yo me puedo basar en esos hechos, en esas verdades numéricas para poder dar esa conclusión. Ahora, me devuelvo otra vez acá. Fíjense cómo vamos subiendo cada vez en el escalón. Explicativo. Profe, qué pena, disculpe que lo interrumpa. Dime. Profe, ¿puede explicar la última parte que no la entendí muy bien? El modelo aquí en el correlacional. Sí, profe, ¿Listo? gracias. En correlacional. Supongamos que ustedes en su proyecto de investigación o su proyecto de grado como tal, ese proyecto aplicado que están haciendo, ustedes quieren relacionar, quieren conocer
si realmente hay una relación entre, supongamos, una relación entre el número de activos por COVID por el número de personas que no se lavan las manos. Y ustedes dirán, ¿será que hay una relación entre ellas? El número de activos por COVID por el número de personas que no se lavan las manos. Y usted, a priori, es decir, antes de ir a hacer investigación, usted piensa que sí, eso es cierto. Las personas que no se lavan las manos están muy expuestas a que se contagien por COVID-19. Entonces dicen, bueno, pero ¿existe un modelo matemático que nos diga eso? ¿Cómo sabemos a ciencia cierta que eso es cierto? ¿Cómo sabemos si eso es cierto? ¿Por las estadísticas, profe? Bueno, por las estadísticas. Y entonces nosotros empezamos a mirar ¿qué? Número de personas que no se lavan las manos. Entonces hacemos una encuesta, entrevistamos, pedimos, preguntamos y tenemos el resultado. Listo, el número de personas que, fíjense, le preguntamos a la persona que se contagió con COVID, ¿usted se lava las manos? No. Entonces ya tenemos una persona. Otra persona que tiene COVID, ¿usted se lava las manos frecuentemente? No. Entonces usted empieza a construir esa relación, esa correlación entre las dos variables, que en sí no tiene nada que ver una con la otra, pero usted dice, en sí, a priori usted dice, lavarme las manos con COVID-19, usted dice, a priori dice, bueno, no tienen relación, pero les está dando, mire, fíjese que sí, hay una relación, la persona que no se lava la mano con respecto al que sí se lava la mano, y yo puedo construir un modelo matemático. ¿Qué quiere decir un modelo matemático? A partir de un método de métodos numéricos o a partir de el método de mínimos cuadrados, yo puedo establecer que una ecuación y puedo predecir que el número de personas, que no se lavan las manos fueron tantas. Yo puedo decir que si estas no se lavan las manos, a futuro yo voy a tener tantos COVID-19. ¿Sí se dan cuenta? Eso es una correlación. Y entonces ya puedo establecer un modelo a partir de un modelo matemático también. ¿Listo? Eso es la relación. Ustedes pueden investigar muchas otras cosas. Claro. Gracias. Una pregunta, y eso no lo han hecho mucho, bueno, lo han hecho, pero no existe una correlación clara. ¿Existe relación o correlación más bien entre, digamos, para saber si sirve o no sirve hacer limpieza del calzado, de limpiarse el calzado para entrar a un sitio público, entrar a la casa? ¿Hay una relación entre eso, entre limpiarse los zapatos y no contagiarse con el COVID-19? ¿Será que existe una relación? ¿Será que sí sirve hacer ese proceso, hacer esa higienizarse o descontaminar los zapatos? Entonces, sí, a priori uno diría, listo, sí, profe, sí existe, pero ¿hay un estudio? Si hay estudio, entonces ¿qué nos toca? Si hay estudio, ¿qué nos toca? Pues vámonos a la zona exploratoria, vamos a mirar qué investigación. Y si hay estudios, pues entonces yo digo que, bueno, si hay estudios, entonces puedo escribir y puedo hacer una correlación. Pero si no hay estudios en eso, ¿en qué etapa quedo? Si hay pocos estudios. Si no hay ni uno, hay dos o tres. Quedaríamos en la primera, Yuri, quedaríamos en exploratorio. Exploratorio. Ya no podríamos decir que es descriptivo ni mucho menos correlacional. Podríamos establecer muchas cosas exploratorias, pero llegar hasta correlacional no. Porque de pronto hasta un modelo podríamos hacer, pero a ciencia cierta no tendremos peso, no tendremos fundamentos de diferentes u otros autores para poder establecer eso como una correlación. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Listo. Y el último, el pico de la investigación. Y digamos que eso apunta a ¿qué? De que es el top, lo más alto de una investigación, o el objetivo de una investigación, el top. Y bueno, ustedes miran top, lo más alto, lo más. ¿Qué querrá decirnos explicativo? Explicativo va dirigido ¿a qué? A que me va a dar respuestas de las causas. ¿Listo? ¿De las causas de qué? De por qué se produce ese fenómeno.
de por qué se produce ese efecto social o ese efecto físico. ¿Listo? Se enfoca en explicar por qué ocurre eso, por qué ocurre ese fenómeno y por qué condiciones o cuáles son las condiciones o las variables que se relacionan para producirse ese fenómeno. Aquí es cuando yo voy a decir las causas del evento, las causas. Y aquí ya me voy a apoyar en el modelos matemáticos, ya me voy a apoyar en los modelos correlacionales, me voy a apoyar en los modelos descriptivos, ¿listo? Para poder yo dar respuesta a ciencia cierta de por qué se produce eso. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué el cielo es azul? Y dicen, bueno, buena pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Hay una explicación a ese evento físico, por la difracción de la luz, por cómo se refleja en la hora, en ese momento de la hora del día, se refleja la luz y me da preciso en esa frecuencia, me da a mí ese reflejo y yo puedo verlo por la percepción de mis ojos, que es azul. Y eso se da, ¿por qué? Porque ya han habido diferentes estudios para poder yo llegar a dar una explicación de esas. Dar algo muy certero, explicativo. ¿Listo? Puede ser algo muy sencillo como lo expliqué ahorita, pero puede ser algo muy, muy, muy complejo realmente. Atrás de lo que yo estoy explicando, realmente el sentido físico, matemático que debería tener esa explicación. ¿Vale? Pero ese es el top, el explicativo. Ahora mi pregunta. ¿En dónde están ustedes? Ese alcance de su investigación, de ese proyecto, ¿en dónde lo estarían ustedes colocando? Y así mismo como ustedes lo están colocando, ustedes están determinando su tiempo. Yo les diría, bueno, a modo de inmiscuir un poco, de conocer lo que ustedes opinan, quiero que ustedes me respondan y ahí sí mismo les voy a entonces dar ese alcance. ¿Ustedes qué piensan? ¿En dónde están ubicados ustedes? Pues no sé si me equivoqué, profe, pero podría ser el descriptivo. Bien, descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque nosotros vamos a buscar especificar propiedades, caracterizar perfiles de las personas, de comunidades, de grupos, de procesos quizás, y vamos a describirlos, a someterlos a un análisis, a encuestarlos, y vamos a ver a partir de esas respuestas de la encuesta qué nos aparece como resultado. ¿Vale? ¿Con el fin de qué? Con el fin de precisar pues esas dimensiones y dar respuesta de forma descriptiva, valga la redundancia, a la situación problema. Bien, entonces ya entendemos, miren que Yuri aquí me acaba de decir, profe, no te estás equivocando. Exploratorio no es porque yo no voy a responder nada que no conozcamos, sino que es descriptivo porque miren, ya existen unas problemáticas parecidas y vamos a dar respuesta de forma explicativa, de forma muy certera, de enfoque, de percepción de perfiles, de caracterizaciones para contestar mi investigación o dar respuesta a mi investigación. Bueno, profe. Entonces, el resumen de la clase. Entonces, tenemos tipos de investigación. La podemos clasificar entonces desde el punto de vista si es explicativo, descriptivo y exploratorio. Entonces, si es explicativo, entonces, ¿qué? Son aquellas que se centran en determinar el origen a las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Si es descriptivo, describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Exploratorio, ¿qué son? Pueden surgir, aunque aquí falta correlacional, ¿no? Falta correlacional. Pueden surgir cuando aparece un nuevo fenómeno y que, pues, no admite todavía una descripción sistémica. También pretende ¿qué? Una visión general y no solo aproximada de los, solo aproximada de los objetos, más no dar una respuesta como tal explicativa. Entonces, las investigaciones se pueden clasificar como dos, ¿no? Puras, son aquellas en que los conocimientos no se obtienen con el objetivo de utilizar de un modo inmediato, y aplicadas, que son las de ustedes, aquellas con fines más directos e inmediatos. Entonces, digamos que
que hasta ahí dirían, listo, profe, o sea que ya nos explicó el diseño, nos explicó el alcance de la investigación, nos explicó dentro del diseño lo que hablaba de la investigación no experimental y experimental, y el estudio si es transversal o longitudinal. Profe, ¿y el enfoque cuantitativo cualitativo qué es? Hasta aquí. ¿Qué sería el enfoque cuantitativo y cualitativo? ¿Ustedes qué opinan? Cuenten. Espera un momento, profe. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. ¿Qué les dice ahí? Investiguemos. Vamos a esto es el grueso de este curso. Básicamente ese es el grueso de este curso. Y vamos a ser muy participativos para que entendamos entonces todos. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Bueno, qué es el enfoque de la investigación? ¿Qué es enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo? Que hasta el momento lo he dicho en todo el transcurso, pero no le he mostrado una transparencia que lo diga puntualmente. Pues el cuantitativo es como de contar, ¿no? Como de redactar, entiendo Redactar. yo. O sea, de contar, ay, ¿cómo le explico yo, profe? Profesor, Tranquila. el cuantitativo es cuando contamos, cuando hacemos cuentas, Ajá. conteo. Como una, ay, pero estadística, sí, o sea, como un, Sí. como, ay, ¿cómo le dijera yo, profe? Como un número de, sí, como dijo el compañero, de contar, profe. Una recopilación de datos en número, profesor. Es, exacto, compañero. Una recopilación de datos. Cuantitativo. Listo. Y el cualitativo sí no me quedó muy claro, profe. Profe, es que el cualitativo se centra en la calidad, cualidades de las cosas, y el cuantitativo se refiere a la cantidad, ¿no? Ajá. Eso. Por la palabra, Entonces, ¿no, profe? Cualitativa es como cualidad, sí. Profe, es que la palabra lo dice. Eso, en la cualidad. Fíjense en este concepto que les coloco acá. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis. ¿Qué quiere recolección de datos? Entonces, recolección de datos, ¿qué requerimos para poder recolectar esos datos? ¿Qué requerimos nosotros? ¿De qué requerimos? ¿Una encuesta puede ser? De eso, de una encuesta, de una ficha de recolección de datos. Por ejemplo, una forma muy fácil de hacer encuestas ahora, ¿cuál sería? Los formularios Google. Los Es una forma de hacer encuestas de forma muy rápida, gratis, no gasta uno papel. Y es una forma fácil de recolectar la idea. Y es más, esta opción les da de formulario de Google, les dice a ustedes, en la recolección de datos le hace hasta la estadística. Ya ustedes no la tienen que hacer, le hace la estadística. Entonces, fíjense, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis. ¿Cuál hipótesis? Pues la pregunta problema. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer ahora? Tiene que crear el instrumento de recolección de datos. ¿Qué es el instrumento de la recolección de datos? Pues, hombre, es hacer la ficha o hacer la encuesta. Y entonces en esa encuesta, ¿usted qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué puede preguntar? ¿Qué puede preguntar en la encuesta? Entonces, lo que puede preguntar en la encuesta, ¿qué sería? ¿Quién me ayuda con las preguntas de la encuesta?
¿Qué preguntas podemos hacer en la encuesta? ¿Nombre de la persona o de la empresa? Dime. O sea, con relación. ¿El nombre de la persona o de la empresa que se va a entrevistar? ¿No sería como lo primero, profe? Bueno, podría ser nombres, apellidos, cargo, ¿qué más? De pronto en la problemática que tienen ellos como trabajadores en la empresa, ¿no? ¿Qué problemas se presentan? Listo, yo voy a mostrarles a ustedes una imagen de un modelo de encuesta. Fíjense, les voy a mostrar este modelo de encuesta. Usted me dice si lo ven o lo acerco. Bueno, lo acerco un poco porque no se ve nada. Entonces, ¿qué hace el modelo de encuesta? Lo primero el modelo de encuesta siempre debe tener lo siguiente. Debe tener el enunciado de la encuesta. Por ejemplo, aquí me está diciendo, encuesta de incidencia sobre el hábito de fumar. Y hay un enunciado, fíjense, hay un enunciado de lo que me dice lo siguiente, me establece a mí quién es el que es, para qué es el objetivo de esta encuesta, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? ¿Dónde, quién y cómo la están haciendo? Y el cómo completarla. Fíjense que una encuesta, a modo de verificación de la encuesta, ustedes pueden preguntar al encuestado el nombre, pero realmente un encuestado, ustedes no deben, cuando son encuestas, ustedes no deben, digamos que para no parcializar la información, no pedir datos personales, no pedir nombres, no pedir nada de eso, ¿vale? ¿Eso con qué fin? Con el fin de, primero, protección de datos y segundo, para no parcializarla, ¿vale? Es decir, para que el evaluador de la encuesta no sepa realmente qué fue lo que respondió la persona. Entonces, ya entiendo, o sea que no debo colocar nada de eso. Pero como en este caso, yo requiero, el tutor Juan Manuel requiere verificar si esa encuesta la realizó una persona, no la realizó el grupo que está haciendo, porque yo fácilmente puedo sacar 10 copias y las puedo llenar, las lleno aquí sentado, las puedo llenar, pero yo cómo verifico realmente que el estudiante no la llenó, sino que le hizo otra persona. Bueno, entonces yo cómo verifico. Bueno, entonces si ya les pido, colóquele nombre, colóquele el número telefónico, colóquele a qué institución pertenece o a qué empresa para poder verificar. Entonces ustedes lo pueden hacer acá. Datos personales. Eso, datos personales. Eso a modo de verificación lo está pidiendo el tutor, o sea, yo. Listo, miren, fíjense en esta pregunta. Es una pregunta categórica. Entonces nos dice, ponga solo una cruz donde proceda. Es decir, categoría profesional. Y fíjense que aquí me da la categoría. Si se dan cuenta, ya me está estableciendo la respuesta. Me está diciendo a mí, marque una X en una de las respuestas cerradas, en menos esta que nos dice otro y me establece aquí puntos suspensivos. Yo puedo quitar ese otros y ya dejé cerrada mi encuesta. Ya solamente digo, bueno, categoría profesional, esa persona la marca, él no tiene que responder nada más, sino colocar una X ahí. ¿Cuál es su especialidad en el servicio en que trabaja? Fíjense que eso es una pregunta abierta, pero es abierta, pero no es de tipo conceptual, no es un tipo interpretativo, es simplemente, ¿cuál es la especialidad o servicio? No, bueno, a modo de esta pediatría. Bueno, ya pediatría. No, pabellón de quemados. Bueno, es otra. Pero si ven que la pregunta es abierta, pero en sí es concisa. Otra pregunta, niveles de estudio. Pongo una cruz donde proceda. Mire, fíjense que ¿cuántas opciones hay? 5 opciones. Secundarios, primarios, universitarios, otros. Fíjense, si se dan cuenta que las preguntas son cerradas. Aquí la persona, yo no le voy a preguntar por su vida, yo no le voy a preguntar cuándo comenzó sus estudios, no le voy a preguntar que me establezca un periodo, nada. ¿Cuántos años ha trabajado en el sistema sanitario? Mire, usted puede colocar, aquí está abierta, pero usted le puede colocar una opción de números, 1, 2, 3, 4 años, 5 años, más de 5 años, etc. Preguntas bicotómicas. ¿Qué quiere decir preguntas bicotómicas? Bicotómicas, 2 opciones. Sí
y no. ¿Es o ha sido fumador? Sí. No. Eso es dicotómico. Dos respuestas, dos tipos de respuesta. ¿Listo? Sí, no. Bueno, respuesta aprobado, reprobado. ¿Listo? En el caso de ser no fumador, pasa a la pregunta 40. Bueno, y aquí se colocan más preguntas. Esto es un modo de ejemplo. Fíjense cómo se pasa una ficha. Eso es una ficha de encuesta. ¿Listo, muchachos? Así tienen que ustedes elaborar sus encuestas. Profe, ¿y qué preguntas hago? Bueno, las preguntas dependen de quién. ¿De quién dependen las preguntas? ¿Depende del tutor? ¿Depende del instructor, Juan Manuel? ¿Será que yo tengo que decirles, muchachos, las preguntas tienen que ser en este sentido? Bueno, lo único que yo pongo es que las preguntas sean ¿para qué? Sean formas cuantitativas. ¿Cuantitativas en qué sentido? Ah, bueno, si son 50 encuestas que hicieron, entonces la pregunta 1, contemos cuántos auxiliares de enfermería hay. Ah, bueno, miremos, entonces repasemos entonces cuántas encuestas. 2, 3, 4, contemos cuántas encuestas. No, profe, mire que después de contar las 50 encuestas, mire que enfermería hay 10, auxiliares hay 15, limpiadora hay 3, celador hay 2, administrativo. Eso se llama contar cuantitativo. ¿Sí se dan cuenta? Las preguntas, ¿quién las tienen que hacer? Ustedes. ¿Y cómo es el enfoque de la pregunta? Bueno, un enfoque cuantitativo, donde yo pueda hacer preguntas cerradas, que pueden ser de varias opciones, miren, de varias opciones, o bicotómicas de 2 opciones. Obviamente no puedo dejar preguntas de una sola respuesta, ¿no? Porque no existe. Es decir, si fuera una sola respuesta, pues ¿para qué pregunto? ¿Listo? Hasta ahí estaría bien. ¿Entendemos lo que se tendría que elaborar? Profe, ¿cuántas preguntas? Ah, eso sí ya lo podría sugerir el tutor. ¿Cuántas preguntas? Eso le iba a preguntar, profe, ¿cuántas? Sí, ya yo me di cuenta. ¿Cuántas preguntas? Por lo menos, yo diría la cantidad que responda lo que usted está investigando. Pero, ¿cómo así, profesor? Sí. A usted le pueden salir 10 preguntas o le pueden salir 20 para poder responder lo que usted está preguntando o lo que usted va a investigar. ¿Cómo así, profesor? Sí. Por ejemplo, si usted va a investigar el nivel de satisfacción en una empresa, ¿cuántas preguntas usted puede hacerle a un trabajador para saber si está satisfecho o no con la empresa? ¿Cuántas preguntas pueden surgir? ¿Cuántas preguntas? Entonces dice, bueno, pregunta número 1. ¿Cuántos años o meses lleva usted laborando en la empresa? Eso es una pregunta. Y usted puede colocar rangos de respuesta de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, 5 más. Segunda pregunta. Listo, ya contesté esa primera. ¿Y por qué me va a servir esa pregunta a mí? Porque es que yo puedo establecer más adelante, yo puedo decir, mire, es que en mi investigación me di cuenta de que las personas que llevan más de 5 años trabajando no se sienten satisfechas, o las personas que apenas están iniciando sí se sienten satisfechas, las personas que tienen 3 años de más adelante, mire que ya perdieron el gusto por la empresa. Ah, claro, profe. Entonces, esas preguntas me ayudan a resolver mi problemática. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿cuál es su cargo en la empresa? ¿Es gerencial? ¿Es auxiliar? ¿Es profesional? ¿Es dependiente? ¿Listo? El cargo de la empresa. Bueno. Dependiendo, yo puedo decir, no, es que los que son gerentes están contentos, ya más de 5 años y están contentos trabajando. Bueno, porque es gerente posiblemente. Pero mire que los auxiliares están aburridos ahí trabajando, posiblemente. ¿Por qué? Entonces yo puedo analizar mi tercera pregunta. ¿Cuál es su nivel salarial en la empresa? Entonces, de 300 a 500 mil pesos, de 500 mil pesos a 1 millón, de 1 millón a 1.500.000. Entonces yo puedo establecer, mire, es que esa pregunta del salario me está diciendo mucho. Mire, los que tienen un salario alto, que de 4 millones hacia arriba, llevan 5 años, pero son gerentes. Claro, ellos están contentos en la empresa trabajando, pero los que tienen menos de 3 años, no. Entonces, si se fijan que las preguntas surgen de la necesidad, de la problemática, de la respuesta que yo quiero hacer. Sí, eso le iba a decir, profe, una tras otra.
Yo lo que les podría establecer es el mínimo, el máximo de preguntas. Yo les podría decir, no se pasen de 15 preguntas porque ustedes se vuelven un 8 sacando tablas y haciendo encuestas, haciendo diagramas de barra. Pero yo puedo decir, bueno, de 8 a 12 preguntas está bien. O de 10 a 12 preguntas está bien. Preguntas. De 8 a 10, listo, profe. El profe, mejor de 8 a 10. Por eso, de 8 a máximo 10 preguntas están bien. Porque si ustedes hacen muchas, esa es la otra cosa. Si ustedes hacen muchas preguntas, también tabularlas les requiere mucho tiempo. ¿Sí me van a entender? Entonces, yo les diría, no el mínimo, más bien sino el máximo. 10 preguntas, está bueno. ¿Listo? Eso es un ejemplo que les estoy dando de acá. Vale, profe. Profe, ¿usted cómo encontró ese ejemplo? Ah, bueno, muchachos. ¿Cómo yo puedo hacer ese ejemplo? Mire, ejemplo de una encuesta. Mírelo. Así yo les traje el ejemplo. Mire, yo puedo tener otro ejemplo, otra encuesta. Mírelo. Investigación de mercado. Entonces, voy a guardar esta imagen. Y fíjense que, ¿cómo es el ejemplo? Miren. Ah, bueno. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces son preguntas de tipo cerrado. Marque al frente una X si está de acuerdo o desacuerdo. Por ejemplo, aquí me dice investigación de mercadeo, miren, para medir el grado de posicionamiento de los supermercados Olímpica, Éxito y Mi Futuro en la ciudad de Valledupar. Mire, colocan los datos personales. Primera pregunta, ¿realiza usted la compra de los productos de su canasta familiar en? Y mire, dicotómica, mercado o supermercado. Usted marca una o la otra, pues las dos al tiempo no tiene sentido, ¿no? ¿En qué supermercado habitualmente realiza sus compras? Olímpica, Éxito, Mi Futuro, otros. Posiblemente esa persona puede que usted, ojalá, dígale a la persona o ahí mismo a la pregunta, conteste una sola, porque la persona puede contestarle todas y usted queda en el conteo después perdido. Entonces, cierre a la pregunta a que ella solo conteste una opción de respuesta. ¿Sí me van a entender, muchachos? Porque si le contestan todas, pues en el conteo cuando ustedes vayan a hacer, pues le van a salir más respuestas que encuestados. ¿Listo? Porque si él responde 4 acá o 5 acá, pues hay más respuestas que encuestados. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Y ustedes se pueden guiar en esto, miren, en eso. Miren, internet, ustedes simplemente saber preguntar. Ejemplo, una encuesta, miren. Y ya, miren, aquí hay una cantidad de formatos, y lo que tienen que hacer es establecerla acá. Profe, listo. Ahora sí, me devuelvo a la primera. Diseño e investigación. El diseño e investigación va a ser una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado el día de hoy. El diseño y la investigación, ¿de qué tipo es? No me digan que ya lo olvidó. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Vamos a recapitular. El diseño y la investigación, ¿de qué tipo es? Espera un momentico, profe. Mire los apuntes. El diseño. Experimental, profe. No, no experimental. No experimental, sí, profe. No experimental, perdón. Ajá. ¿Listo? No experimental. Ojo acá, no experimental. Y el estudio va a ser, ojo, ¿Transversal? a través de un diseño transversal. ¿Listo? Transversal. El enfoque de la investigación, ¿cuál va a ser? Cuantitativo. Cuantitativa. Cuantitativo. Bien. Ahora, esto depende mucho acá. La población. La población. Aquí lo que tiene que describirme en la población es, pues, a cuántas personas ustedes van a hacerle esa encuesta. Listo, digamos que resulta que su empresa o su institución, son 500 trabajadores. Son 500 trabajadores. Supongamos, la muestra son 500. Profe, ¿tengo que hacer 500 encuestas? Ah, bueno. Si no va a hacer 500 encuestas, entonces va a ser algo que llama la muestra. ¿Qué es la muestra? Va a tomar una parte de esa población. ¿Cuánto?
pues puede ser 10, 15 o 20, dependiendo de la confiabilidad y el error que usted tenga. Y usted dice, voy a tomar posiblemente de los 500 tomo 10, o tomo 15, o tomo 30, tomo 50, y a esos 50 los voy a encuestar. A eso se le llama muestra, ¿listo? Población es todo el grupo, todo el conjunto de los empleados, los trabajadores, de los compañeros, etc. Esa es la población. Pero usted dice, profe, son muchas personas, son muchos elementos. Pues entonces diga, no, pues entonces yo voy a tomar una muestra de ellos, no voy a tomarlos todos, yo voy a tomar unos poquitos. 15, 20, 30, 50, 60. Profe, es que, pues que no, es pequeño, son 10 personas. Son 10 personas. Bueno, ¿qué les cuesta hacer 10 encuestas? Pues hágala a toda la población. ¿Para qué me va a hablar de muestra si yo voy a tomar toda la población? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, población O sea es que no todo es conveniente, profe. es todo el conjunto. Eso depende, es que eso depende del trabajo, eso depende del trabajo de su investigación, del trabajo de su proyecto de grado. ¿Su población es grande o pequeña? Todavía no lo he pensado, profe. No lo he analizado. Bueno, entonces empiecen a valorar eso. Mi población es grande o pequeña. Por ejemplo, hay uno que me está haciendo un trabajo, un proyecto de grado para un marquillaje de gaseosas, de Postobón. Ellos trabajan para Postobón. Y para Postobón. Y resulta que él me está hablando a mí de que ellos quieren mirar el tema de la seguridad de salud en el trabajo en esa empresa. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos trabajadores tiene esa empresa que es de marquillaje? 10, 15, 20 trabajadores. Él me va a decir, no, profe, son 20 trabajadores. Ah, bueno, si a usted le queda fácil hacer las encuestas para los 20 trabajadores, son poquitos. Hágalas, son 20 encuestas, no es mucho. ¿Para qué va a sacar muestra? No hay necesidad. Con eso usted tiene la confiabilidad del 100%. ¿Sí me hago entender? Una muestra le genera a usted una desconfianza. ¿Por qué? Porque usted no va a encuestarlos a todos, usted va a tomar una pequeña porción de ello. Pero en cambio, si usted va a decir, voy a tomar la encuesta a los 20, ah, bueno, hágalo. 20 son pocos. ¿Cuándo es harto? Cuando usted pasa ya de 50 encuestas, 60, 70. Para ustedes es harto. Para su trabajo de proyecto de grado es harto. ¿Sí? Para otras investigaciones no. Para posible otras investigaciones puede ser que eso es un mínimo, un risorio. Pero para ustedes puede ser harto. Entonces yo digo, listo, si son 20 encuestas, pues yo tomo toda la población. Si son 30, 40, hasta tomo toda la población. 50, no, ya 50 encuestas me cuesta. ¿Cuánto vale la fotocopia? ¿Listo? Me queda fácil ir a poder hacerle la encuesta a ellos, difícil. O se lo hago más bien por internet. Ah, es otra cosa, ¿listo? Entonces, población y muestra. Caracterización de las variables. Ah, bueno, caracterización de las variables. Entonces, yo quiero hacer preguntas en la investigación, preguntas en esta encuesta, ¿cierto? Y veamos las variables que hay acá. En esta. Listo. Bueno, acá. Voy con esta, que es más grande. Listo. ¿Qué responde la pregunta número 3? O bueno, ¿cuál es la variable de esa pregunta número 3? Analícenlo hoy. La pregunta es niveles de estudio. Pongo una sola cruz donde proceda. Niveles de estudio. Les pregunto, ¿la respuesta está en palabras o está en números? En palabras. Palabras. En palabras. ¿Listo? La respuesta está en palabras. Como está en palabras, el tipo de respuesta es cualitativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me describe una cualidad. ¿Listo? Y les pregunto, esta respuesta que está acá, ¿cuál será la variable?
¿Cómo se llama la variable de esa pregunta 3? ¿Ustedes qué opinan? Acá. ¿Qué quiere responder esa pregunta? ¿O esa pregunta para qué se hace? Para saber qué tanto conocimiento tiene o no. ¿Para medir qué? O sea, como la... Ya sabemos que esta ¿Cómo es la encuesta, pregunta, profesor? ya sabemos que esta encuesta es para saber la incidencia del hábito de fumar, ¿cierto? Entonces, esa pregunta 3, nivel de estudios, ¿qué pretende responder? ¿O qué pretendemos describir o valorar con esa pregunta? Niveles de estudio. ¿Ninguno? O sea, como cuantitativa, profe, porque pues tendría que ser como... Queremos valorar, mire la variable, ¿cuál es ahí? Niveles de estudio. ¿Por qué variable? ¿Por qué variable? Porque a todos los encuestados puede cambiar quién, su respuesta, ¿cierto? ¿Por qué variable? A niveles de estudio. Fíjense que voy a... La respuesta no es la misma. Eso, porque la respuesta no es la misma. Entonces, Uno puede para decir cada que tiene más encuestado... estudio, otro que no, otro que universitario. Exacto, exacto. Fíjense, para los diferentes encuestados, el nivel de estudio es una variable, porque no es lo mismo para el encuestado número 1 que para el encuestado número 2. ¿Listo? Y yo puedo determinar que, miren, dependiendo del nivel de estudio de la persona, ¿qué pasa si aquí me aparece, al final de toda la tabulación, diga que la mayoría, bueno, de los 50 encuestados, 30 tienen nivel estudios universitarios y resulta que los 30 son no fumadores o no tienen el hábito de fumar. Ah, bueno, posiblemente yo puedo sacar como una conclusión de que ellos, al entender el daño de que hace el consumo de el cigarrillo, ¿listo? A través de sus estudios universitarios se dieron cuenta de que eso es dañino, entonces por eso no fuman. Ah, bueno. En cambio, las personas que no tienen estudio resulta que fueron los mayores fumadores. Yo puedo decir, no, es que de pronto los que no tuvieron estudio posiblemente es que nunca les dieron de pronto una capacitación o les dieron una prevención, nunca les dieron una clase de pronto digamos, de prevención en donde dijera, mire que el cigarrillo hace daño. Entonces posiblemente a ellos son los que tienen mayor nivel de ¿qué? De incidencia en fumar. Entonces fíjense, miren, nivel de estudio es una variable, ¿por qué? Porque no todos tienen la misma respuesta. Por eso aquí dice categoría profesional. No, y hay varias opciones, fíjense que hay como 10 opciones. No todos tienen la misma respuesta. ¿Sí se dan cuenta? Aquí donde dice, ¿es usted o ha sido fumador? ¿Fumador es la variable? ¿Sí o no? Entonces, como es dicotómica, hay dos tipos de respuesta. Pero fíjense, ¿es variable cuál? ¿Ha sido fumador? Es una variable, el de fumador. ¿Por qué? Porque no todos van a responder lo mismo. ¿Sí se dan cuenta qué es una variable? ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Sí, profe, variable, pues yo entiendo que son varias respuestas distintas. Eso. Entonces, fíjense, ¿cuántos años ha trabajado en el sistema sanitario? Entonces dice, en el sistema sanitario ha trabajado 3, otro contesta 5, otro contesta 7. Entonces fíjense que la variable, miren, es entonces, es ese campo, es ese elemento donde podemos almacenar algo. Entonces, ¿qué vamos a almacenar? Miren, ¿cuántos años? Los años trabajados. ¿Listo? Pueden ser, y la persona cambia su respuesta dependiendo, pues su experiencia, lo vivido, puede cambiar pues su modo de vivir, varias cosas, puede depender de muchas cosas ese elemento. ¿Listo?
Esa es la variable. Entonces usted puede decir, ah, bueno, las variables son ¿cuáles? Las que yo voy estableciendo por pregunta, ¿no? En general, en sí. Porque yo pregunto es para qué, para responder esa variable. Y responder esas variables me responden a mí, entonces la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Bien? Caracterización de las variables. Eso es la caracterización de las variables. Decirme, ah, bueno, si la variable es contestada con sí o no, ¿cómo se llama la pregunta? ¿Qué tipo de pregunta es? Si la variable es contestada con sí o no. Dicotómica. 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 Si la variable se responde con palabras, es cualitativa. Cualitativa. Y si la variable se responde con números, por ejemplo, la pregunta 4, si así se dan cuenta, ¿cuántos años ha trabajado en el sistema sanitario? Ahora no me vayan a decir, profe, es que también 4 lo podemos escribir en números, ¿no? Pues se puede, pero en este caso, pues se puede, pero en este caso vamos a usar números. Entonces, cuantitativa. Es eso. Describirme, ah, mire, es que esta pregunta la hice para responder esta variable de niveles de estudio y la respondo con palabras, es decir, que es cualitativa. Esta palabra, ¿cuántos años ha trabajado en el sistema? La respondo con números. Esta palabra de que usted usted fumador, es dicotómica. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Pero ¿cuántas variables pueden salir? Bueno, pueden salir 5 variables, 6 variables, 7 variables. Y usted todas las variables las tiene que dar resultados a partir de las preguntas, ¿no? Fuentes de información. Eso de fuentes de información, por ejemplo, la fuente de información puede salir del manual del empleado. Digamos, hay algunos que están trabajando acá en una empresa. No voy a decir qué empresa, pero sí vamos a decir que supongamos que están trabajando en una empresa. Y ustedes dicen la fuente de información. Ah, bueno, es que la fuente de información la saqué ¿de dónde? Pues del manual del trabajador. Y allá me van a decir cuántos empleados posiblemente tiene, qué tipo de empresa es, posiblemente está el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo allá. Lo que ustedes puedan conseguir de su organización, eso se llama fuentes de información. ¿De dónde la van a conseguir? Si usted está haciendo un trabajo aparte, de un proyecto de investigación aparte, pues ya no puede conseguir esa fuente de información. Y la presentación de instrumentos. La presentación de instrumentos es esto, presentarme como tal la encuesta, el formato de la encuesta. Entonces, muchachos, ustedes dirán, bueno, perdón, profe, la presentación del instrumento es al último, ¿no? ¿Ya el trabajo terminado? Sí, ya es, bueno, no, el trabajo terminado no, la entrega número 3 terminada. Vale, profe. Bueno, eso es decir, profe, o sea que nosotros tenemos para esta entrega número 3, ¿cierto? Antes de que se acabe el tiempo, decirles lo siguiente, ¿qué vamos a entregar? O sea que para esta entrega 3 vamos a entregar la siguiente. Ya ustedes, la gran mayoría, ya ustedes tienen esto que está acá, agradecimiento, planteamiento, tienen la formulación del problema, algunos de las corregí, otros no tienen relación, otros no tienen coherencia entre el título y los objetivos, me tocó explicarles, ahí revisen los comentarios, el marco referencial ya debe estar construido para el día de mañana, más tardar, listo. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, proceso metodológico. De igual forma, yo a ustedes les voy a entregar la plantilla para que la vayan llenando. El proceso metodológico que responde. ¿Listo? El proceso metodológico responde lo siguiente. Entonces, este es el número, proceso metodológico es el quinto, ¿no? Quinto paso. Quinto ítem. Ojo con que ya les voy a tomarme el atrevimiento de mostrarles el trabajo de una persona, pero con mucho respeto lo voy a hacer para que entendamos las modificaciones que se van a hacer y que revisen ustedes las observaciones. Entonces, 5.1. En 5.1 vamos a tener metodología. Entonces dijimos metodología de la investigación, ¿cierto?
Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a decirme, 5.1, ¿cierto? 5.1. La metodología de la investigación, ustedes van a colocar acá, 5.1. Van a establecer, ojo con respetar la alineación de 2.0, ¿no? Yo les expliqué cómo respetar la alineación entre el interlineado. Van a colocar qué es la metodología de investigación. En la metodología de investigación ustedes van a explicar si van a utilizar el método de ¿qué? No experimental, y van a explicar qué es el método no experimental, y van a colocar si es método transversal o longitudinal el que van a utilizar y por qué esos estudios van a utilizar y qué van a hacer, una encuesta, una ficha de cualquier otro tipo de instrumento. Por ejemplo, una lista de chequeo. Una lista de chequeo es van a hacer una lista, lo mismo, hacer una tabla y mirar, cumple o no cumple, lista de chequeo. Y van a establecer entonces la metodología de investigación, ¿qué van a usar? ¿Listo? 5.2, el enfoque de la investigación, el enfoque. El enfoque de la investigación, van a colocar ustedes, o si no yo la escribiría, pero entonces ¿cuál es el chiste acá? Pues ustedes la escriban, vamos a ver si de la clase ustedes van a colocar el enfoque de la investigación. ¿Cuál es el enfoque de la investigación? Cualitativo. Eso. Van a colocar el enfoque cuantitativo, van a explicar por qué el enfoque cuantitativo, ¿listo? ¿Y qué es el enfoque en cuantitativo? Viene acá, 5.3, población. Me van a describir esa población de estudio. ¿Cuál población? Pues a donde ustedes van a aplicar las encuestas, o mejor dicho, donde está este trabajo como resultado. ¿Listo? Si ustedes van a tomar una muestra, es decir, si la población es muy grande, entonces ustedes lo mejor que pueden hacer es, si la población es de 100, pues ¿qué van a hacer 100 encuestas? Hagan 40, entonces van a tomar una muestra. Si no, si la población es pequeña, 10, 20, pues ustedes toman la población y ahorran la muestra. ¿Listo? 5.5. Después del 5.5 viene entonces lo que llamamos acá caracterización de las variables. Caracterización. Van a explicar cuáles son las variables que ustedes va a utilizar. ¿Listo? Caracterización de las variables. ¿Listo? 5.5. ¿Quién de ustedes ya vio estadística acá? Bueno, ninguno. 5.5. 5.5, caracterización de las variables. Listo. Y acá, después, fuentes de información. Eso es opcional. Si ustedes van a decir, no, es que yo las fuentes de la información las voy a utilizar de la empresa y me están otorgando los siguientes anexos. Entonces, por ejemplo, el manual del trabajador, me van a poner a mí el sistema de seguridad del trabajo, me van a poner a mí fuentes de información. Y por último, lo que van a hacer es ese formatico que van a entregar, presentación de instrumentos. Entonces, 5.7, bueno, presentación de instrumentos de recolección de datos. Listo. Coloco acá 5.7. Listo, mírela. Eso es lo que deben entregar como tal. Yo aquí lo dejé, bueno, separado pues como para que tuvieran así. Pero básicamente, tranquilos que yo siempre les doy aquí una pequeña reseña de lo que deben llenar, una pequeña reseña de lo que deben llenar. Eso, como para que tengan ayuda, ¿vale? Listo, recopilación de la información, procesos de metodológico. Además les voy a dejar un video muy explicativo que encontré para cómo completar esto que está acá. ¿Listo? Cómo completarlo. Bueno, esta entrega se llama la entrega número 3. Esta entrega, como se llama la entrega número 3, vamos a abrir acá en el Excel, siempre hacemos lo mismo. Y esta entrega, fíjense lo siguiente, ya ustedes, voy a colocar este amarillo, lo voy a colocar a verde. ¿Listo? Bueno, no es el mismo verde, ¿no? Tratemos de mirar que es el mismo verde, creo que es este.
Y esta pasa a ser en amarillo. Pasa a ser en amarillo. Y fíjense lo siguiente. Ya de aquí vamos a quitar cositas. Como por ejemplo, tipo de investigación, quitémoslo. Porque el tipo, bueno, el tipo de investigación, ¿qué es? El tipo de estudio. Exploratorio, descriptivo. ¿Cuál es la otra? Correlacional. ¿Cuál es la otra? Explicativo. Eso. Fuentes de información, presentación de instrumentos. Bueno, caracterización. Técnica de instrumentos. Listo. Dejémoslo. Lo único que va a quitar es esa de beneficiarios. 5, 6, 7. Presentación de instrumentos. Presentación de instrumentos es lo mismo que está acá abajo. Chicos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay que entregar esto? Entonces, vengamos acá. Tendríamos plazo hasta el 14 de noviembre. 14 de noviembre. Y la próxima sesión de nosotros, asesoría, es el 13 de noviembre. ¿Listo? 13 de noviembre. Bien. Aquí va a haber una plantilla número 3, que es la que yo les voy a pasar. Les voy a dar un video explicativo para que sepan qué es lo que deben hacer. Señora. Una pregunta. En el marco legal, ¿cuántos artículos máximo? Son 4. O mínimo, mejor dicho. ¿4? Sí. Ah, ok, listo. Acuérdate que solo espera, ¿el marco conceptual qué? Marco legal. ¿Marco legal? Ah, el marco legal son 5. Sí. Ah, listo. Ok. Gracias. Listo. El tipo de investigación. Profe, qué pena, una Dime. pregunta. Dime. Yo tengo una pregunta. Profe, por ejemplo, al momento de realizar la encuesta, sería como usted dijo, por encuestas Google, ¿le sería, por ejemplo, para hacerlas? Podrían hacerlo ahí, por encuestas Google, y aquí lo que hacen es tomar un pantallazo de la encuesta y por ejemplo, les voy a mostrar una encuesta que se llama encuesta de caracterización, que yo la apliqué al inicio de este periodo con ustedes. Yo no sé, algunos la contestaron, otros no la contestaron. De hecho, yo saqué algunos números, o los números que yo tengo grabados en el celular, los saqué a partir de esa pregunta que yo hice. ¿Cuál pregunta? Fíjense, yo les voy a mostrar un ejemplo, y yo hice una encuesta con ustedes, y ustedes me respondieron a esa encuesta, y de hecho yo hice la caracterización. Fíjense, proyecto de grado. Les vamos a dar este ejemplo que yo acá. Fíjense, yo hice una encuesta, 23 personas me la respondieron. Eso es una muestra. Yo no le pregunté, no todos contestaron. ¿Listo? Pero fíjense, esta era la encuesta. Yo les pregunté dirección, correo, tipo de documento, apellidos, nombres, programa al cual estudia, número de celular, número telefónico. Les pregunté cuál sería el mejor proceso para académico en el Politécnico, si Twitter, Instagram, YouTube, el mejor canal. ¿Cuál es la cuenta de usuarios? ¿Es estudiante nuevo o antiguo? ¿Cuál es su cuenta de Skype? Si tiene o no tiene, si tiene alguna discapacidad. Fíjense que yo hice una encuesta. Y esa encuesta para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando. Yo estoy investigando ¿en qué sentido? En conocer mi grupo de proyecto de grados. No todos las contestaron. Hubiera sido muy bueno que la contestaron, pero mire, yo aquí puedo decir que todos son mayor de edad. ¿Sí se dan cuenta? Yo ya estoy respondiendo eso. Todos son mayores de edad. Que el programa con más moda, es decir, las personas que más tengo acá son primera infancia. Mire la barra. Primera infancia. Atención a la primera infancia. Bueno, número de celular no me importa. 3. Los que más, miren, ¿cuál considera la red social o aplicación más útil para mejorar el proceso académico? Todos me respondieron, la mayoría, en un 74% WhatsApp.
Por eso yo no abrí ni Facebook, yo no abrí, tengo YouTube, pero no abrí más cuentas, ni Twitter, ni nada de eso. Todo, mire, Twitter ni por las curvas, ¿para qué yo hacía eso si yo perdía el tiempo? Si se dan cuenta, por WhatsApp. ¿Cuál es su cuenta de usuario? Bueno, aquí no me la dejaron. ¿Es estudiante antiguo o nuevo? Mire, todos me respondieron el 100% que son antiguos. Es decir, yo no tengo gente nueva en este curso. ¿Eso de qué me sirve? De que ya sé cuáles son los procesos. Ya conocen ustedes los procesos. Yo no necesito explicárselos. ¿Tiene alguna discapacidad? La gran mayoría que contestó eso me contestó que no tenía ninguna discapacidad. O que no tengo, miren, no tengo, no sé qué es. Mire, discapacidad, les coloqué algunos. Miren, al 95% me contestaron que ninguno tenía discapacidad. Otros me contestaron, miren, que tienen baja visión diagnóstica. Bueno, pero eso no les impide entonces poder, baja visión diagnosticada, eso no les impide venir a clase y escucharla. Se seleccionó, entonces ninguna, miren. Si se dan cuenta, muchachos, yo hice mi proyecto de investigación, ¿listo? Acá, con ustedes también. Si se dan cuenta, esta encuesta me sirve a mí para mostrarles de ejemplo de cómo hacer la encuesta y qué variables. ¿Y ya qué conclusiones puedo sacar? Ah, bueno, dependiendo de la respuesta ya puedo sacar las conclusiones. ¿Qué puedo hacer yo? Profe, ¿la puedo hacer así como usted hizo esa encuesta? Claro, la puede hacer usted así. De hecho, usted puede hacer un recorte y aquí dice presentación de instrumentos de datos. Pues mire, profe, aquí le dejo un pantallazo, puede ser, bueno, pantallazo o un recorte, mire, un recorte, fíjense, de la encuesta. Un recorte de la encuesta y puedo tomar recorte a recorte e ir pegando la encuesta acá. Esta es una parte, después bajo un poquito y tomo otro pedazo de recorte, o al final puedo llegar y compartir el enlace. Mire, compartir el enlace para que el tutor o el instructor vaya y vea, miren, tomado de, miren, el enlace, y él va y abre esto y encuentra eso. Miren, si se dan cuenta, ya hice el instrumento de evaluación. Muchachos, hasta ahí dudas. Pueden surgir bastantes. Este es el grueso de nuestro proceso metodológico. Listo, mire ya todo lo que llevamos construyendo. Bueno, ahora, yo voy a tomar a alguien al azar. Espérenme un segundo si yo puedo hacer eso. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, señor. Bueno, yo me disculpará a la persona que yo muestre de ejemplo. Lo que voy a hacer es tomar a alguien al azar realmente. Yo lo que voy a decirles, muchachos, ya miren, las entregas fueron realizadas para que las revisen más tarde. Ya fueron calificadas. Gracias a Dios pudimos terminar eso. Y fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la entrega 1. Yo voy a tomar, vamos a ver si entregado. Voy a tomar a alguien que tenga entregado, no sé. Me perdonará la persona que muestra acá, pero pues cuando dice acá escribir comentarios, permítanme un segundo. Entregado, no me aparece. Es que me parece, no, me faltan unos por calificar. Bueno, listo. Lo muestro, no está todavía. Hay unos que me falta todavía colocar unos comentarios y asignar la nota. Pero ojo, dice plan estratégico para mejorar procesos productivos y de posicionamiento del restaurante San Andrés. Cuando vayan a revisar su trabajo, aquí le va a llegar un comentario, dice, por favor, ojo acá, por favor, revisar los comentarios realizados en el documento. ¿Cómo estoy haciendo? Entonces, si si el título tiene relación con el objetivo, mírenlo, con el objetivo, que es este que aparece acá, miren, entonces, si hay relación, pues yo no comento. Pero si no existe relación, mil disculpas que haga esto, yo puedo colocar el nuevo comentario y aquí decirle, el título no tiene coherencia con el objetivo. ¿Listo? Con el objetivo. Ah, bueno, profe, ¿yo qué debo revisar? Yo aquí coloco la nota, coloco esto, pero ustedes verifiquen el comentario que yo les hago en el documento, es decir, en este espacio.
¿Para qué? ¿Para qué verifiquen eso? Para saber si o no deben hacer alguna modificación de su trabajo, Hay algunas personas que, como les dije, 3 días hábiles para poder hacer, pero son bastantes elementos que yo tengo que revisar. Otra cosa, muchachos, aquí el interlineado, hay algunas personas que me dejan esto muy pegado. Yo les dije a ustedes, el interlineado es de 2. Aquí está bien interlineado, aquí hay una buena separación, es decir, que tiene una buena forma. Los objetivos, cumple, no cumple. Yo reviso proceso por proceso. Me disculpará la persona que no le he colocado, pues mostré aquí su trabajo, pero pues en la forma del documento puedo darme cuenta de que está bien elaborado. ¿Listo? Entonces, para que más tarde revisen su documento. Ahora, profe, es que no me ha calificado. Tranquilo, muchachos. Les vuelvo y digo, yo estoy en ese proceso. Ya si ustedes pudieron darse cuenta, ya hay bastantes revisiones. Mil disculpas a los que el momento no le he podido revisar completamente, pero pues me entenderán también de que estoy en ese proceso y hay algunas personas que les he dado tiempo de entregarme hasta ayer, hasta el miércoles, porque me presentan una excusa laboral, porque me presentan unos inconvenientes. Yo doy hasta ese momento tiempo, ¿vale? A los de correo electrónico, revisen también de pronto el correo electrónico, yo les respondo también por ahí para que lo revisen, ¿listo? Eso sería todo el día de hoy, muchachos. La asistencia, permítanme un segundo, voy a tomarla. ¿Listo? Eso. Entonces, pues me verifico si descargó la asistencia. Listo. ¿Sí me descargó la asistencia? Sí. Listo. Muchachos, agradecerles por el día de hoy, la asistencia y estar activos. Entonces, Profe, para mirarle por el correo institucional, ¿cómo es? ¿Cómo es que dijiste? Para mirar los... Por el correo institucional, yo les respondo por el correo institucional, ¿vale? Es decir, ustedes estén pendientes que yo les doy respuesta. No he podido contestar, dar respuesta a correo institucional porque primero salí de plataforma. Y les comento pues que hay bastante trabajo. Entonces... Profesor, una preguntita. Lo que pasa es que yo había incluido una compañera, pero entonces ya me dijo que ya no iba a estar pues conmigo, entonces yo lo había metido en la primera parte, entonces para decirle que yo sigo haciendo el trabajo, lo voy a hacer con otra niña, entonces ya yo con Yuri no lo voy a hacer. Bueno, en ese caso entonces por favor me lo comentas de forma más personalizada al correo institucional, ¿vale? Listo, profe, cuadramos pues ese temita. Gracias. Pero muchachos, voy a parar la grabación para que no salga más larga y damos hasta acá.